En la fecha de hoy, 19 de septiembre de 2024, nos encontramos ante una situación de alta importancia política que involucra a figuras relevantes del actual gobierno español. Suscríbete si quieres una España libre. Tal como se destaca en el título, la compleja situación que rodea a María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, está generando un notable malestar en el entorno de Begoña Gómez y su relación con Pedro Sánchez y la Guardia Civil. Si el proceso sigue avanzando como sugieren ciertas fuentes, y si un juez con un perfil similar al de Juan Carlos Peinado asume el caso, la Guardia Civil podría enfrentarse a nuevas responsabilidades, lo que situaría al Ejecutivo en una posición aún más comprometida. Hoy profundizaremos en lo que esto podría implicar para Montero tras las revelaciones hechas por el medio The Objective. Cabe mencionar que The Objective ha sido prácticamente desacreditado por el gobierno de Pedro Sánchez, que lo califica como un medio que difunde informaciones posiblemente irrelevantes o manipuladas. No obstante, seguimos atentos a sus publicaciones, aunque con la prudencia debida, ya que es esencial diferenciar entre hechos comprobados y lo que podría ser una simple estrategia para influir en la opinión pública. A pesar de mi inclinación a confiar en las noticias que circulan en redes sociales, es importante señalar que el Partido Socialista, con sus recientes iniciativas para combatir la desinformación, podría clasificar este tipo de informaciones como falsas. En el contexto actual, donde la fragilidad democrática parece más evidente que nunca, cualquier noticia que incomode al Ejecutivo corre el riesgo de ser etiquetada como desinformación. Esto es especialmente relevante al observar cómo avanzan las nuevas leyes promovidas por el Gobierno en materia de control informativo. La información divulgada por The Objective se ha originado exclusivamente en dicho medio, al menos hasta el momento. Recuerda que te revelaremos la mejor información al final del vídeo. Recordemos que María Jesús Montero ha criticado en diversas ocasiones a este tipo de medios, a los que ha tildado de pseudomedios, instando a la ciudadanía a no prestarles atención. Esta postura coincide con la del Partido Socialista, que impulsa una nueva ley contra la desinformación, la cual genera serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. El escándalo que señala The Objective gira en torno a una red de concesiones irregulares en la Lotería del Estado, una institución clave en la economía española. Según el medio, se habrían manipulado concursos públicos para beneficiar a ciertas personas, lo que constituye un asunto delicado y grave. Este tipo de prácticas, de ser reales, podrían implicar una seria manipulación de recursos públicos para favorecer a aliados y amigos del gobierno, lo que socavaría la confianza pública en las instituciones. Hace unos días, María Jesús Montero ya había manifestado su descontento respecto a la situación de Begoña Gómez, a quien consideró víctima de una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha. Montero denunció lo que calificó como noticias falsas, y acusó a los partidos PP y Vox de participar en la difusión de estos rumores, en un claro intento por desacreditar al gobierno. Es importante destacar que Montero ha evitado atacar directamente a familiares de políticos, salvo cuando se encuentran directamente involucrados en los casos bajo investigación. Sin embargo, la denuncia por prevaricación contra Begoña Gómez está siendo investigada por un juez, lo que marca una diferencia crucial con otros ataques sin fundamento. Aunque Montero asegura que las acusaciones en su contra y contra Gómez son infundadas, The Objective afirma tener documentación que respalda la existencia de esta trama vinculada a la manipulación de contratos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SELAE. Según este medio, los concursos públicos para la adjudicación de las delegaciones de SELAE en provincias como Cuenca, Lugo, Zaragoza y Segovia habrían sido manipulados para favorecer a contratistas que no cumplían con los requisitos establecidos. Esto genera muchas sospechas, especialmente porque la ministra aún no ha dado una respuesta oficial a estas acusaciones, lo que deja en el aire la incertidumbre sobre su posible implicación. Aquí surge una pregunta clave: ¿estamos ante una campaña de desinformación promovida por medios contrarios al gobierno o realmente existen pruebas que vinculan a María Jesús Montero con la manipulación de fondos públicos para beneficiar a ciertos individuos? Si la documentación que The Objective dice poseer resulta ser auténtica, nos encontraríamos ante un caso de corrupción grave en el seno del Ejecutivo. De confirmarse lo publicado, María Jesús Montero se vería seriamente comprometida. El hecho de que haya documentación que respalde estas acusaciones añade un nivel de gravedad que el gobierno no puede ignorar. Mientras Montero sigue negando cualquier implicación, lo que se vislumbra es un escenario en el que la ministra de Hacienda podría haber usado su posición para manipular los contratos públicos, lo que desencadenaría un escándalo de corrupción que podría manchar profundamente al gobierno de Pedro Sánchez en un momento de gran fragilidad política. Este tipo de acusaciones, de ser confirmadas, no solo supondrían una grave violación de la confianza pública, sino también una posible investigación penal que involucraría a varias figuras cercanas al Ejecutivo. La falta de una respuesta clara por parte de Montero y la creciente presión mediática sugieren que en los próximos días podríamos estar ante el inicio de una investigación más profunda,
que revele detalles inquietantes sobre la gestión de fondos públicos en España. La concesión de una delegación comercial de SELAE, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, se realiza mediante un proceso público de licitación, siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente en materia de contratación con la administración pública. Quien resulte adjudicatario de este contrato de servicio de gestión asume el rol de delegado provincial, lo que convierte a estos cargos en encargos de gran responsabilidad. Deseados debido a los altos rendimientos económicos que pueden generar, el proceso de adjudicación es extremadamente disputado, y las recientes sospechas de manipulación para favorecer a determinados contratistas han provocado un escándalo en pleno desarrollo. La empresa estatal SELAE destina anualmente 25 millones de euros para la gestión de sus delegaciones comerciales, y los contratos tienen una duración inicial de 7 años, con la opción de ser prorrogados. Esta situación resalta la importancia del proceso de adjudicación, ya que cualquier irregularidad no solo puede comprometer la integridad financiera de la institución, sino también afectar la imagen del gobierno, lo que ha despertado gran inquietud. Lo que ha generado alarma recientemente es la remisión de este caso por parte de la Oficina Antifraude a la Fiscalía Anticorrupción, lo que indica que la investigación sigue avanzando. En el centro del caso está la sospecha de que los concursos públicos para la obtención de licencias en provincias como Cuenca, Lugo, Zaragoza y Segovia habrían sido manipulados para beneficiar a contratistas vinculados a figuras claves del gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta situación recuerda a las acusaciones que enfrenta Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, lo que complica aún más el panorama. Si se confirman las acusaciones contra Montero, estaríamos ante delitos sumamente graves. La denuncia señala delitos de prevaricación, cohecho, falsificación documental e irregularidades en la adjudicación de contratos. Según la información disponible, los documentos que respaldan estas acusaciones fueron publicados por The Objective, incluyendo un documento firmado por Ricardo SZ, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, en el que se detalla el caso y se recomienda su remisión a la Fiscalía Anticorrupción. La trama que involucra a María Jesús Montero ha escalado rápidamente en los medios de comunicación, encendiendo las alarmas tanto en la esfera política como en la opinión pública. Las acusaciones apuntan a la ministra como parte de una red de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos en SELAE. Las supuestas manipulaciones de los concursos públicos para las delegaciones comerciales han sido objeto de investigación, y se especula que personas cercanas a la ministra habrían recibido beneficios indebidos a través de estos contratos, lo que refuerza las sospechas de prevaricación y cohecho. La gravedad de estas acusaciones radica en la existencia de documentación que presuntamente confirma que los procesos fueron deliberadamente manipulados para favorecer a ciertos contratistas. El hecho de que SELAE maneje contratos por un valor anual de 25 millones de euros para la gestión de estas delegaciones implica que cualquier irregularidad en su adjudicación tiene un impacto no solo económico, sino también político y reputacional. Los delegados de SELAE ocupan posiciones sumamente lucrativas, y el proceso de adjudicación ha generado numerosas sospechas de que los contratos podrían haber sido utilizados como una moneda de cambio para beneficiar a personas cercanas al poder. La intervención de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ha dado un giro significativo al caso, ya que las investigaciones oficiales están en marcha para aclarar estas presuntas irregularidades. Si las acusaciones se confirman, no solo afectarían a María Jesús Montero, sino que también podrían implicar a otros funcionarios de alto nivel, sumando un nuevo capítulo a la ya extensa lista de escándalos que han sacudido el panorama político español. La ministra ha mantenido que las acusaciones carecen de fundamento, calificando la información publicada como parte de una campaña de desinformación dirigida por la oposición y ciertos medios de comunicación. En un contexto en el que el gobierno de Pedro Sánchez ya ha sido criticado por su manejo de varias crisis, este tipo de escándalos no hace más que aumentar la desconfianza pública y proporcionar argumentos a los partidos opositores, como el PP y Vox, que no han dudado en usar estos incidentes para criticar la gestión gubernamental. La implicación de Begoña Gómez en una trama similar ha añadido una capa de complejidad a este caso, especialmente porque el presidente del gobierno ha sido denunciado en diversas ocasiones por la gestión de la información relacionada con los negocios de su esposa. El paralelismo entre ambos casos no ha pasado desapercibido, y la situación de Montero y Gómez coloca al gobierno en una posición delicada tanto a nivel interno como externo. En resumen, el escándalo en torno a la manipulación de los concursos públicos en SELAE y las acusaciones contra María Jesús Montero representan un punto crítico en el panorama político actual. Aunque la ministra niega todas las acusaciones, la existencia de documentos que respaldan las denuncias hace que este caso sea de suma gravedad. Si se confirman las irregularidades, el impacto en el gobierno sería devastador, no solo por el daño a su reputación, sino también porque se pondría en tela de juicio la transparencia y la integridad de uno de los pilares de la administración pública. Aunque las acusaciones contra Begoña Gómez aún no han sido verificadas,
Los paralelismos con el caso de María Jesús Montero hacen que la situación sea vista como parte de un posible esquema de corrupción más amplio. De confirmarse las investigaciones, las repercusiones legales podrían ser severas, ya que tanto la prevaricación como el cohecho son delitos graves que pueden implicar sanciones económicas y penas de prisión. Además, un escándalo de tal magnitud podría tener un efecto devastador en la estabilidad política del gobierno, especialmente en un momento en el que la credibilidad institucional ya está siendo cuestionada por otros problemas de gobernabilidad. Por otro lado, si finalmente se demuestra que las acusaciones son infundadas y todo ha sido parte de una campaña de desprestigio, esto podría fortalecer la posición de Montero y del gobierno, demostrando que han sido víctimas de un ataque político. No obstante, aunque las investigaciones sigan su curso, el daño a la reputación ya está hecho, y recuperar la confianza del público será una tarea ardua para el Ejecutivo. Este caso sigue evolucionando, y lo que está en juego es mucho más que el futuro de algunas figuras políticas. Una trama de corrupción dentro de una de las instituciones públicas más relevantes del país. De no ser así, podríamos estar ante un intento evidente de desacreditar a los altos funcionarios del gobierno. Sea cual sea el desenlace, este escándalo ya ha dejado una huella en el debate político y social en España. Todos estarán atentos a las conclusiones a las que lleguen las autoridades, con María Jesús Montero en el centro de las acusaciones, lo que pone de manifiesto un problema serio que la sociedad debe afrontar con responsabilidad: la corrupción y la manipulación de recursos públicos. Este tipo de situaciones no solo afecta a las entidades gubernamentales, sino que también impacta directamente en nuestra confianza como ciudadanos en el sistema que nos dirige. Por ello, es esencial que tomemos conciencia y actuemos desde una perspectiva informada y crítica. La corrupción nos afecta a todos. Cuando hablamos de supuesta corrupción en los procesos de asignación de contratos públicos, no es un fenómeno aislado ni que solo perjudica a quienes están directamente involucrados. Cada vez que un contrato es adjudicado de manera fraudulenta, millones de euros que deberían haberse destinado a mejorar hospitales, escuelas o infraestructuras esenciales acaban en manos de individuos que buscan exclusivamente su propio beneficio. En este caso específico, las delegaciones comerciales de SELAE gestionan contratos de gran valor económico, y cualquier irregularidad en estos procesos afecta directamente al funcionamiento de la entidad y, en última instancia, a la ciudadanía. Este tipo de casos pone en tela de juicio la transparencia de las instituciones que nos gobiernan. Como ciudadanos, tenemos el derecho de saber cómo se gestionan los recursos públicos y quiénes se benefician de ellos. La falta de claridad en los procesos de licitación y asignación de contratos no solo alimenta la corrupción, sino que también erosiona la confianza que la sociedad deposita en sus instituciones. Exigir mayor transparencia es crucial para evitar la repetición de estos escándalos. Las instituciones deben rendir cuentas, y los ciudadanos debemos estar atentos para asegurarnos de que así sea. Solo mediante leyes que regulen la transparencia y el fortalecimiento de las entidades que luchan contra la corrupción, podemos aspirar a un gobierno más justo y equitativo. En este contexto, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial. Son los responsables de sacar a la luz irregularidades, informar a la ciudadanía y dar visibilidad a los hechos que afectan al interés general. Sin embargo, es necesario que seamos críticos con la información que consumimos. La desinformación y los rumores pueden distorsionar la realidad, y en este caso, tanto Montero como el gobierno han sugerido la posibilidad de que circulen noticias falsas. Por ello, es fundamental contrastar la información, consultar fuentes confiables y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas. El periodismo responsable es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, pero también es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar bien informados. La corrupción persiste porque existe una percepción de impunidad. Las personas involucradas creen que las consecuencias serán mínimas o que, con el tiempo, el tema será olvidado. Esto solo ocurre cuando la ciudadanía permanece inactiva y no exige justicia. Es crucial que exijamos investigaciones imparciales y que éstas se lleven a cabo de manera exhaustiva. No debemos conformarnos con declaraciones ambiguas o promesas de cambios a futuro, necesitamos acciones concretas. La lucha contra la corrupción requiere instituciones fuertes, una justicia independiente y una ciudadanía activa y vigilante. Finalmente, debemos entender que la corrupción no solo tiene un impacto económico, sino que también socava los pilares de nuestra democracia. Si la gente percibe que los líderes políticos están por encima de la ley o que las normas no se aplican de manera equitativa, la confianza en el sistema democrático se desmorona. Esto puede llevar al desencanto, a la abstención en las elecciones y, en el peor de los casos, al surgimiento de movimientos que explotan esta desconfianza para proponer soluciones populistas y autoritarias. Para proteger nuestra democracia, es necesario fortalecer el Estado de Derecho y asegurarnos de que aquellos que abusan del poder sean responsables de sus actos.
La justicia debe ser igual para todos, independientemente del cargo o las conexiones que se tengan. Suscríbete si quieres una España libre y deja tus comentarios.